el evangelio y donde hay oposición. Bueno, Tesalónica era un lugar parecido. Ser un cristiano en Tesalónica es estar en riesgo. Y parece ser que ya muchos creyentes estaban muriendo a causa de su fe. Eso nos hace pensar 1 Tesalonicenses 4. Entonces, piensen la situación como está. El apóstol Pablo no está con ellos, pasó muy poquito tiempo con ellos, envió a Timoteo a darles exhortación, a darles ánimo, pero en realidad lo que está pasando es que en Tesalónica es muy difícil ser cristiano. Pues tenemos una segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que está padeciendo mucho. De hecho, el capítulo 1 va a tener como tema el sufrimiento, las aflicciones. Y el apóstol Pablo les va a dar algunos ánimos a estos creyentes que han perdido algún familiar, que tal vez tienen algún familiar en prisión, que los corrieron del trabajo por ser cristianos. Acuérdense, Tesalónica es un lugar difícil para ser cristiano. Bueno, entonces en 2 de Tesalonicenses vamos a encontrar un ánimo que le va a dar el apóstol Pablo a esta iglesia. Gracias. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Tenemos aquí unos pequeñas anotaciones que tienes en pantalla para poder ubicarnos qué estamos leyendo. En el versículo 1 y versículo 2 encontramos pues el típico saludo del apóstol Pablo cada vez que inicia una carta. Dice el verso 1, Pablo, Silvano, ¿y quién más está con él? Timoteo. Aquí Pablo nos está mencionando a dos personas que están con él mientras él está redactando la carta, que son Silvano y Timoteo. Silvano no es muy conocido porque en realidad en el Nuevo Testamento se le llama con la otra forma en la que le llamaban, Silas. Silvano y Silas son la misma persona. Pablo, Silas y Timoteo están redactándole esta carta a esos creyentes que tuvieron que dejar abruptamente. Y les dicen, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de ¿quién más? Y del Señor Jesucristo. Ese era un pequeño deseo antes de comenzar a redactar las situaciones que quería expresar el apóstol Pablo. Lo que hace en el versículo 2 es darles un deseo. ¿Qué deseaban? ¿Qué se deseaban los primeros cristianos? En el verso 2 nos dice gracia y paz. Qué bonito que te deseen paz, sobre todo en la situación en la que te encuentras, como los tesalonicenses se encontraban en ese momento. Los tesalonicenses no la estaban pasando bien y el deseo del apóstol Pablo es gracia y paz. Porque desde la perspectiva cristiana, hermanos, la paz que podemos recibir de parte de Dios no va a venir en el momento que no tengamos problemas. Hay gente que el día de hoy no tiene problemas y no tiene paz. La paz no, desde la perspectiva cristiana, la paz no viene cuando ya todos nuestros problemas sean quitados. La paz dice ahí en el verso 2 que viene cuando viene la gracia de Dios. La gracia de Dios es esa influencia, esa influencia que Dios pone en sus hijos, que se manifiesta en paz, en amor, en armonía. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que si viene la gracia de Dios, los tesalonicenses van a poder tener paz. Y vamos a entrar ahora sí en el versículo 3. Quiero que vean el apóstol Pablo lo que va a usar para animar a estos creyentes que están pasándola mal. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, ¿para con quién? Para con los demás. Hay dos cosas por las cuales el apóstol Pablo está agradecido en esta iglesia. Es muy importante esto porque uno a veces piensa que cuando está pasando por situaciones difíciles no hay nada que agradecer, ¿verdad? Los tesalonicenses estaban pasando un tiempo difícil, pero el apóstol Pablo encontró algo que agradecer. ¿Qué agradeció? Número 1, dice por ahí de la mitad, por cuanto vuestra fe, ¿qué va haciendo? Va creciendo.
Qué bonito que el apóstol Pablo no solamente se enfoque en los problemas externos que están enfrentando los tesalonicenses. El apóstol Pablo se está enfocando también en la obra que Dios está haciendo en su fe a través de estas situaciones, por cuanto su fe va creciendo. A lo mejor la situación no se ha resuelto, a lo mejor perdiste a un familiar, a lo mejor echaron a la cárcel a un pariente por su fe, o aún las situaciones que estamos enfrentando el día de hoy. A lo mejor no se ha resuelto lo que yo le he pedido a Dios, pero dice el apóstol Pablo, pero tu fe va creciendo, va creciendo. Es interesante este concepto en la Biblia, hermanos, de que la fe pueda crecer. A veces pensamos que la fe solamente es un sentimiento, ¿verdad? Pero la fe es aquella confianza que tenemos en Dios, que dice la Biblia que puede ir creciendo, que se puede ir ejercitando, como el músculo, pues, ¿no? Así como el músculo se puede ejercitar, la fe se puede ejercitar. Dice ahí en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, ¿cómo puede crecer nuestra fe? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo puede crecer ya la fe que ya tengo en Dios? ¿Cómo puede ejercitarse esa fe? Pues Hebreos 12, no vamos a ir para allá, o vamos para allá. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12:11 nos dice que la fe se ejercita a través de las pruebas. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna, ¿qué dice ahí? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Aquí el escritor de Hebreos está abriéndonos el panorama a que Dios también ejerce disciplina sobre sus hijos. Así como un papá le puede enseñar a ser disciplinado a su hijo, así Dios le enseña a ser disciplinados a sus hijos. Ejerce presión, ejerce peso para que su fe se vaya ejercitando. Dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Entonces, así como si quisiéramos tener unos músculos más fuertes, así como si quisiéramos tener un cuerpo más robusto, que soporte las enfermedades, que sea capaz de enfrentar cualquier peso, si quisiéramos ir al gimnasio, seguramente iban a tener que ejercer peso sobre aquellas cosas que cargamos, ¿no? Y ahí tienen en los gimnasios algunas, ¿cómo se llaman estas? Discos. Estos discos, ¿no? De 5 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos, dependiendo de cuál sea tu peso y tu capacidad. Y ahí está el entrenador, si nunca has ido a un gimnasio, poniéndote de poco a poquito, hasta que ya te vayas ejercitando. Así es Dios con nosotros, hermanos. Nos va a poner el peso que necesitemos para ir ejercitando el músculo de la fe. Y eso es lo que agradecía el apóstol Pablo. Si regresamos a 2 Tesalonicenses 1:3, la gratitud del apóstol Pablo es que a través de lo que estaban pasando ellos, su fe iba, ¿qué dijimos? Verso 3. Su fe va creciendo. Entonces, si queremos que nuestra fe crezca, es necesario el peso. Si queremos que nuestro músculo crezca, es necesario el peso. ¿Y en qué resultó el crecimiento de su fe? Fíjense lo que dice ahí en el verso 3. Por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿y qué dice después? Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Qué bonita obra había hecho Dios en los tesalonicenses. Desde afuera, a lo mejor desde adentro decían, híjole, ¿cuándo va a acabar esta situación? Pero desde afuera Pablo veía y decía, miren, Dios está fortaleciendo su fe y eso ha resultado en que tienen más amor por los demás. Hermanos, la Biblia nos muestra que hay dos maneras de enfrentar las pruebas. Hay la manera de enfrentar la prueba con fe
Y hay otra manera de enfrentar una prueba, sin fe. ¿En qué va a resultar mi vida si yo enfrento mis pruebas sin fe? En amargura, en queja, en molestia, en ensimismarme, nadie me entiende, soy la víctima de la situación. Pero ¿en qué resultó en los tesalonicenses esta misma prueba cuando la cruzaron con fe? En amor hacia los demás. La misma prueba que podría amargar a unos es la misma prueba que ejercitó a otros para poder amar a los demás. Los tesalonicenses no estaban ensimismados, no estaban enfocados en sus situaciones, molestos con Dios. Estaban abiertos a que alrededor de mí hay gente que también tiene problemas. Y por eso dice el apóstol Pablo, lo que estoy viendo en ustedes es lo que Dios está haciendo. Ustedes nada más ven a lo mejor el sufrimiento, pero Dios está haciéndoles crecer su fe y haciendo que su amor abunde. Y hay algo interesante en lo que vimos en la primera carta, porque si me acompañan a 1 Tesalonicenses 1:3, a ver si alguien me ayuda a leer 1 Tesalonicenses 1:3, por favor. Muchas gracias. Ayer el apóstol Pablo está diciéndoles de qué es lo que estaba orando por los tesalonicenses. Y dice ahí que estaba orando por su fe. Y ahora alguien me ayuda a leer 1 Tesalonicenses 3:12, por favor. 1 Tesalonicenses 3:12. Muchas gracias, hermana. ¿Por qué estaba orando ahí el apóstol Pablo? ¿Para que qué? Para que crecieran y abundaran en amor. Y estamos leyendo una carta que probablemente Pablo escribió unos 6 meses antes. Algunos piensan eso, que 1 Tesalonicenses escribió y 2 Tesalonicenses escribió medio año después. Las oraciones del apóstol Pablo por esta pequeña iglesia habían dado sus frutos. El apóstol Pablo había orado por su fe y había orado por su amor unos con otros. Y en 2 Tesalonicenses ya lo encontramos agradeciendo a Dios porque ha contestado sus oraciones. Y eso es bien importante, hermanos, porque tenemos que entender que nuestra fe crece a través de las pruebas, pero también a través de las oraciones de los santos. Por eso nos reunimos aquí los viernes. Por eso nuestras hermanas se reúnen de lunes a viernes en las mañanas. Porque entendemos que un creyente crece a través no solamente de las situaciones de la vida, sino a través de las oraciones de los santos. Tenemos que estar conscientes que nuestro crecimiento espiritual no solamente se debe a nuestra disciplina, sino que se debe a que nuestros hermanos están orando por nosotros. Tienes que estar consciente que hay hermanos que están orando por ti, por tu situación, por lo que has compartido aquí los viernes. De repente nos acordamos en casa. Ayer con mi esposa oraba por situaciones que se me vienen a la mente de lo que pedimos los viernes. Entonces, el reino de Dios, la manera en la que Dios trabaja se mueve a través de la oración. Y los tesalonicenses están firmes en su fe y amándose unos a otros por la oración. Entonces, solamente quiero que veamos, hermanos, cuánto nos estamos perdiendo por no orar más. Si oráramos más, Dios se manifestaría más todavía en nuestras vidas. No podemos conformarnos nada más con 2 horas a la semana, ¿no? Hay que seguirle. A lo mejor no todos tenemos la oportunidad de estar todo el tiempo, pero otra vez nos vamos compartiendo el trabajo, ¿no? Nuestras hermanas de la guardia de oración, nuestros hermanos varones que oran los lunes, las hermanas de la femenil los martes y así. Pero es necesario que todos oremos por todos. Y eso es en lo que resultó las oraciones del apóstol Pablo, en que la fe iba creciendo y el amor abundaba unos con otros. Miren lo que hace en el verso 4, se los puse ahí en pantalla. En el verso 4, lo que va a hacer el apóstol Pablo es que va a reconocer a los tesalonicenses. Dice en el verso 4, tanto ha crecido su fe, tanto abunda su amor para con los demás, que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios.
Estamos orgullosos de ustedes. Les platicamos a todos cómo están firmes a pesar de los problemas. Eso no es cualquier cosa. Eso no es normal, que alguien esté gozoso y animado a pesar de los problemas. Por eso nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportan. Qué bonito que, imagínense todo lo que ha enfrentado el apóstol Pablo, todas las persecuciones que llegó a enfrentar, las situaciones difíciles. El apóstol Pablo era un hombre que había enfrentado este tipo de situaciones. Y aún así el apóstol Pablo se admira de estos nuevos creyentes que tienen una actitud muy parecida a la de él o todavía más robusta su fe que la de él, ¿no? Yo les platico a las iglesias su actitud ante las situaciones. Y eran creyentes nuevos, entre comillas. Eso habla de que la fe no tiene que ver con si llevo 20 años de cristiano, si llevo medio año de cristiano. La fe es la sencilla confianza que tengo en que Jesús tiene mi vida bajo control. Y esa fe la puede tener alguien que acaba de entrar al Evangelio, alguien que lleva 50 años en el Evangelio. Es una actitud de confianza. Confío en que Jesús tiene esta situación bajo su control. Por eso les puse ahí en pantalla, lo que reconoce es la actitud que ellos tuvieron en el sufrimiento. Es digno de reconocer, hermanos. No cualquier persona enfrenta las situaciones difíciles en su vida con confianza. No estamos diciendo que a lo mejor no hay dolor, como lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4. No estamos diciendo que no va a haber lamento. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Estamos diciendo que la fe se mantiene firme, la confianza se mantiene firme. No entiendo muchas cosas, a lo mejor me frustro porque no entiendo muchas cosas, pero eso no quita que sigo confiando en Jesús. No quita que sigo confiando en Jesús. Y ahí están los tesalonicenses, que tanto el apóstol Pablo presumía, por así decirlo, ¿no? Se gloriaba en ellos con otros, los ponía de ejemplo de cómo debemos de enfrentar las situaciones. Del versículo 5 al versículo 10 es el grueso de este capítulo, porque del versículo 5 al versículo 10, lo que va a hacer el apóstol Pablo es darles una perspectiva correcta acerca del sufrimiento. Es decir, ¿qué debe de pensar un cristiano del sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo debemos de enfrentarlo? Y del versículo 5 al versículo 10 se los va a explicar qué es el sufrimiento. Y lo va a decir del versículo 5 al versículo 10. Vamos a leerlo completo y extraemos algunas cositas. Dice el verso 5, esto que están enfrentando es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuál es la perspectiva correcta del sufrimiento? ¿Qué debemos de pensar en momentos de sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Bueno, el versículo 5 nos deja ver un poquito cuál era la perspectiva que el apóstol Pablo les da a los creyentes acerca del sufrimiento. Dice el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos, ¿por qué dice ahí? Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen.
Te lo escribí aquí en pantalla, lo tienes en pantalla. ¿Qué es el sufrimiento para un cristiano? Es la manera en la que Dios quiere perfeccionar a sus hijos. Dice aquí, por el cual asimismo padecen, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Es la manera en la que Dios perfecciona a sus hijos, nos embellece. Hay un concepto muy parecido en Primera de Pedro, miren, vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 nos da un concepto muy parecido. No que con el sufrimiento nos ganamos la salvación, sino con el sufrimiento somos santificados, somos hermoseados. ¿Se acuerdan de aquel famoso pasaje en Apocalipsis donde dice que a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino y la ve Juan como una hermosa novia ataviada para una boda? Esa hermosura es resultado del ejercicio que Jesús fue haciendo en nosotros, en esta tierra. La santificación nos va hermoseando y las pruebas también nos van hermoseando. Nos van haciendo, como dijo Tesalonicenses, más dignos. Pero Primera de Pedro también tiene un concepto parecido. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice ahí? Afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Verso 7, una respuesta parecida. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, también se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, es como si Jesús dijera que la fe se ve más bonita cuando fue puesta a prueba. Porque decir que yo voy a creer en Cristo, yo voy a confiar en Él hasta el final, pues eso es lo que nosotros podemos decir. Pero qué bonito decirlo después de tantos años sometidos a prueba. Estoy leyendo un libro de matrimonio con mi esposa y me gustó un concepto que leímos acerca del autor. El autor dice que vale más decirle a la pareja te amo después de 50 años de vivir juntos que decirle te amo en el momento que se flecharon por primera vez, ¿no? El te amo después de 50 años de tantas aventuras, de tantas situaciones, pesa más que decir te amo cuando llevan 2 días de novios, ¿verdad? Es lo mismo, es un poquito parecido a nuestra fe. La fe es más bonita, es más valiosa, es más pura, es más real cuando se lo decimos a Jesús después de haber enfrentado tentaciones. Se me enfrentó esta tentación en el trabajo de robar, de adulterar, pero yo dije no porque amo a Jesús. Después de ese día, decirle a Jesús te amo tiene un toque diferente. Después de haber enfrentado una situación que hacía que casi perdiera mi fe porque me estaba amargando con Dios, aún así confié en Él. Como dijo Job, aunque me mate, en Él voy a confiar. Esa fe es más valiosa que la fe de alguien que pueda cantar muchas canciones, dedicarle muchas canciones a Dios sin haber atravesado todavía momentos de dificultad. Por lo tanto, a Jesús le da un olor fragante el escucharnos decirle te amo para siempre, Jesús, después de haber pasado esas situaciones. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, así como el oro se prueba y después entonces hallamos valor en él, así los creyentes pasan por pruebas y entonces nuestra fe halla valor para Dios. No hay mucho valor todavía en aquellos que todavía no han puesto a prueba su fe. Con todo respeto, un cristiano de medio año, de 1 año, pues trae mucha energía, ¿verdad? Pero le falta un recorrido. Le falta todo un recorrido en el que
pueda ponerse a prueba su fe. ¿Qué va a pasar cuando haga falta dinero? ¿Qué va a pasar cuando haga falta salud? ¿Qué va a pasar cuando venga una situación difícil a tu vida? Seguirás confiando en Dios. Y con toda la tristeza del mundo lo decimos, hermanos. Seguramente aquí todos conocemos a hermanos que no pudieron confiar en Jesús a pesar de esas situaciones y se han alejado de Dios. Pero cuando tú soportas y le dices a Jesús, te amo, a pesar de lo que pasó, esa fe es más valiosa que el oro. Regresamos a Tesalonicenses. Entonces el sufrimiento es eso. Es la manera en la que Dios quiere perfeccionar a sus hijos. Lo dijo el verso 5, para que sean tenidos por digno del reino de Dios. Así eres embellecido. Así tus palabras tienen peso. Así cuando llegue ese día, Jesús te va a ver a los ojos y te va a creer, porque se lo comprobaste, que sí lo amas más que el dinero, que sí lo amas más que el alcohol, que sí lo amas más que el pecado, que sí lo amas en medio de cualquier circunstancia. Por eso decía esto este autor, de lo del matrimonio. Porque en el altar, cuando uno se casa, pues puede decir lo que quiera, ¿no? En enfermedad y en pobreza y en no sé qué tanto. Pero después de 50 años, donde ya se ha comprobado que sí, esas palabras tienen mucho, mucho peso. Dice el versículo número 5 entonces, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Entonces, qué bonita manera del apóstol Pablo de explicarnos qué es el sufrimiento, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado, podemos llegar a pensar que el sufrimiento entonces es que Dios me abandonó, ¿no? Un cristiano puede tener la tentación de pensar eso. El sufrimiento es porque Dios me ha abandonado. Pues dice Pablo que no, que de hecho es la manera en la que sigue trabajando en ti. Porque por cuanto no te ha abandonado, está trabajando en ti. Hay otras personas que piensan que el sufrimiento quiere decir entonces que no soy digno, ¿no?, delante de Dios. Al contrario, el sufrimiento es lo que te va a embellecer. Qué bonita manera de explicarle el apóstol Pablo a los tesalonicenses qué es entonces el sufrimiento. Pero hay otra cosa que les recuerda aquí en el versículo 7 del capítulo 1. Les hace ver a través de estos dos versículos, el 7 y el 10, como lo tienes ahí en pantalla, que el sufrimiento, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, solamente es por un breve tiempo. No va a ser para siempre. La voluntad de Dios nunca ha sido el sufrimiento humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no creó el sufrimiento junto con ellos. El sufrimiento entró a causa del pecado. Cuando seamos redimidos, no habrá más llanto, no habrá más lágrima, no habrá sufrimiento. El sufrimiento es a causa de la entrada del pecado a la creación. Así que el sufrimiento no será para siempre. A pesar de que hoy Dios pueda usar el sufrimiento para dar un beneficio, no quiere decir que la voluntad de Dios es que siempre estemos sufriendo. En el futuro va a haber un momento en donde ya no va a haber más sufrimiento. Dice el verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, ¿Dios qué les va a dar? Reposo con nosotros. Me gusta cómo el apóstol Pablo también anhelaba ese reposo, porque también era perseguido. ¿Cuándo va a llegar ese reposo que tanto anhelamos? Dice el verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Por eso los primeros cristianos querían que ya viniera Jesús. Y por eso nuestro deseo de que ya venga Jesús crece cuando estamos en problemas, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, pues ojalá todavía no venga porque todavía tengo esta cosa por hacer, este proyecto que hacer, este negocio que emprender, ¿no? Pero cuando estamos en problemas, como las almas que estaban ahí debajo del altar en Apocalipsis, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar las almas de los que nos persiguen? Entonces, en el verso 7 nos muestra el apóstol Pablo que no va a ser para siempre el sufrimiento que estamos enfrentando el día de hoy. El apóstol Pedro ya lo había dicho, por un breve tiempo. Me gusta la palabra reposo. Un día Dios nos dará reposo, descanso. Eso es todo lo que queremos cuando estamos en problemas, ¿verdad? Reposo. Eso es todo lo que queremos.
Ya no queremos seguirnos enterando de cosas, ya queremos que esto ya, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo ya se va a calmar esto? Otro diagnóstico tras otro diagnóstico y reposo. Eso Dios promete darles a aquellos que confíen en Él en medio de sus situaciones. El final de todo eso va a ser reposo. Pero mira lo que dice el verso 10 también. Cuando venga en aquel día para hacer, ¿qué dice ahí? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esa es la esperanza cristiana, que Jesucristo vuelva y Jesucristo sea admirado entre sus santos, que Jesucristo sea glorificado entre sus santos, que podamos ver la dignidad de Jesús, que incluso podamos ver la sabiduría de Jesús al administrar cada una de las situaciones en las que no entendíamos qué estaba haciendo. En aquel día, dice 1 Corintios 13, que entenderemos las cosas tal como hoy Él nos ve. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13, vamos para allá, para que entendamos este concepto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Vamos al 11. Bueno, vamos a leer desde el 9. 1 Corintios 13, 9 dice lo siguiente. 1 Corintios 13, 9. Dice así el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, no podemos conocer la totalidad de lo que Dios conoce. Solamente tenemos un pedacito, una parte de todo lo que Dios conoce. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros desconocemos y que Dios conoce. No solamente en cuanto a la información bíblica, al conocimiento bíblico, sino respecto a las situaciones que nos están pasando en esta vida. Conocemos en parte. ¿Qué conocemos de nuestro sufrimiento? Pues lo que estamos leyendo ahorita, que Dios lo usa para nuestro bien, que un día va a tener un final. Pero no conocemos en totalidad por qué Dios permite esto. Hay situaciones en las que no nos cabe en la cabeza por qué Dios hizo eso. Solamente les platico un pequeño testimonio. Eso sí se me hizo muy raro y siempre lo platicamos con mi esposa. En nuestra luna de miel, nosotros visitamos una iglesia, andábamos allá por Los Mochis y visitamos una iglesia. Y en la iglesia nos profetizaron que al año íbamos a concebir un hijo, a tener un bebé. Y al año resultó que sí, resultó que mi esposa estaba embarazada. Pues bueno, ustedes conocen un poquito la historia, no se logró ese embarazo. Y la pregunta sigue estando hasta ahorita. ¿Qué pasó ahí? No entiendo. ¿Por qué nos dieron esa palabra? Nos dieron como mucha alegría, nos dieron como mucha esperanza, pero después no se logró. ¿Cuál fue el propósito de todo eso? No entendimos nada. ¿Por qué? Porque como dice aquí, en parte conocemos. Sabemos algo de lo que Dios dice acerca de las pruebas, pero no tenemos la información acerca de lo que nos pasó, por qué nos pasó eso, cuál era el propósito de eso. Lo sabremos hasta que lleguemos ahí. Eso es lo que dice el capítulo 13, fíjense lo que dice ahí. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice ahí? Se acabará. Ya no serán necesarias las profecías, hablar de parte de Dios. Todas esas cosas ya no serán necesarias porque Dios estará cara a cara con nosotros. Ya no será necesario imaginarme por qué Dios habrá permitido eso. Ya se acabará lo que era en parte, podré conocer por completo. Por ejemplo, dice el verso 11, nos pone un ejemplo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como ¿qué? Como niño. Un niño no conoce totalmente las cosas de un adulto, ¿verdad? Un niño se imagina cosas que un adulto dice, ay, ¿cómo te imaginas eso? ¿Cómo te imaginas que vas a volar? ¿Cómo te imaginas? O sea, un niño
de 5, 6, 7 años no conoce la totalidad de la vida adulta. Un niño está preocupado que sus carritos no choquen, que su superhéroe ahí en las caricaturas gane. Esas son sus preocupaciones más grandes. Más, dice el verso 11, cuando ya fui hombre, ¿qué dice después? Dejé lo que era de niño. Cuando uno ya crece, ya puede entender la vida, de qué se trata la vida. Hay responsabilidades y toda esta situación. Es la misma imagen. Hoy es como si fuéramos niños todavía. Cuando llegue lo perfecto, cuando venga Jesucristo, entenderemos mucho mejor las cosas. Dice el verso 12, otro ejemplo. Ahora vemos, ¿por qué dice ahí? Por espejo. Los espejos en aquel tiempo no eran como los de hoy, que te ves súper clarito y se te ven todas las imperfecciones, ¿no? No, eran como metales pulidos donde medio alcanzabas a ver un reflejo de ti, pero no tan claro. Dice el apóstol Pablo, ahorita vemos algo, pero no lo vemos tan claro. Pero, dice, ahora vamos por debajo oscuramente, más. Entonces, cuando llegue lo perfecto, ¿cómo vamos a ver? Ya no por espejo, ¿verdad? Ya cara a cara, literal, el rostro. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, el día de hoy no entendemos muchas cosas, pero llegará ese día donde lo entenderemos por completo. Ahora conocemos en parte, pero entonces cuando llegue ese día, dice al final del verso 12, conoceré, ¿cómo? Como fui conocido, como Dios me conocía, como Él veía mi situación desde allá arriba. Así voy a conocer, voy a tener claro por qué Dios permitió eso en mi vida. ¿Por qué si habíamos orado y Dios nos había prometido que no iban a volver a entrar a la casa, volvieron a entrar a la casa? Son cosas que no entendemos y eso no va a tirar nuestra fe. Seguimos confiando en un Jesús que todavía no comprendemos por completo, pero que tenemos la confianza que un día conoceremos por completo. Regresamos a 2 de Tesalonicenses. Eso es lo que promete en el versículo 10. Algún día lo admiraremos, lo veremos por completo. Así que mientras hoy enfrentamos las situaciones difíciles, Dios nos promete reposo y Dios nos promete un día admirarle, glorificarle, como dice el verso 10. Y vamos a checar solamente algunos versículos, el 6, el 8 y el 9, porque Pablo nos va a mostrar cuál es la paga a aquellos que no quieren saber nada de Jesús. ¿Cuál es el verdadero sufrimiento? Porque nuestro sufrimiento aquí, dijo Pedro, que era breve, pero este sufrimiento del que nos va a hablar es para siempre. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De breve perdición, dice ahí, de eterna. Es decir, nuestro sufrimiento aquí, hermanos, es breve, es lo más malo que nos va a poder pasar. Alguna vez llegué a escuchar decir a alguien, la peor situación que vive un cristiano aquí es lo más cerca al infierno que va a pasar. Y la mejor situación de un no creyente aquí en la tierra es lo más cerca al cielo que va a pasar. Porque van a un lugar de tormento y nosotros vamos a un lugar de vida eterna. Dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto que hablamos en 1 Corintios 13 está reservado solamente para aquellos que obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entraron a una relación con Jesús inquebrantable. Así que, pues esa es la perspectiva que les da el apóstol Pablo a los tesalonicenses de cómo deben de ver su sufrimiento. A lo mejor nos puede ayudar eso a enfrentar nuestras situaciones, ¿no? Saber que no va a ser para siempre, saber que Dios está haciendo algo y saber que un día Dios me va a dar reposo. Versículo 11 y 12 y con esto terminamos. El apóstol Pablo termina con una oración por los tesalonicenses. Por lo cual, asimismo, ¿qué dice ahí? Oramos siempre por
vosotros. Déjenme hacer una pausa aquí, hermanos. Se los puse aquí en pantalla. La oración cumple un propósito importante en el sufrimiento. ¿Por qué les pongo esto? Porque al leer el verso 11 me di cuenta que el apóstol Pablo ve como importante orar por aquellos de sus hermanos que están sufriendo. ¿Por qué me llamó tanto la atención si es algo que parece lógico? Bueno, porque a pesar de que parezca lógico, el día de hoy ya no lo parece tanto, créanme. De repente alguien está sufriendo y tú les dices que vas a orar por ellos y hasta parece que se ofenden. ¿Cómo que nada más vas a orar por mí? Yo pensé que me ibas a ayudar, me ibas a dar una ofrenda, ¿no? O me ibas a dar algo más valioso. Hemos visto la oración como si no tuviera la capacidad de ayudar a aquel que está sufriendo. De hecho, hasta uno se ve como malo al decir que va a orar. O sea, si alguien te platica, oye, estoy pasando esta situación, y tú le dices, bueno, pues vamos a orar, voy a orar por ti. La gente como que hasta se ofende, como que quisiera que le dieras otra solución. Pero te lo puse aquí, la oración cumple un propósito importante en el sufrimiento. Es mucho más valiosa la oración en momentos de dificultad. Es cuando le pedimos a Dios que termine la obra que está comenzando en su sufrimiento. Habrá situaciones donde tengamos que llevar a cabo lo que nos dice el apóstol Santiago. No nada más le digas Dios te bendiga, sino apóyalo. Pero hermanos, quiero que piensen en esto. Jesús tuvo una conversación con Pedro y le dijo, Pedro, el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. Te va a pasar una situación fea. ¿Y qué le dice Jesús que va a hacer? Exacto. Pero no te preocupes, Pedro. Yo he rogado al Padre por ti. Piensen en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús tenía todos los recursos para ayudarle a Pedro. ¿Y saben cuál eligió? La oración. La oración. Pedro, te van a meter en una situación pero bien pesada. Pero yo, ahí te van 100 pesos. ¿No le dijo eso, va? Le dijo, pero yo he rogado, he orado. Así que, cuando regreses, anima, afirma, confirma a tus compañeros, ¿no? A los otros. Así que, hermanos, no menospreciemos la oración en tiempos de sufrimiento. Yo sé que está muy de moda, no sé por qué. Bueno, sí, medio me imagino. Pero sí está muy de moda esto de ver con malos ojos al que nada más me dice que va a orar, ¿no? Yo sé que hay otros recursos, aconsejar, exhortar, amonestar, consolar, llorar con los que lloran. Pero no por eso tenemos que menospreciar la oración. La oración es lo mejor que podemos darle a alguien que está pasando momentos de dificultad. Qué triste que parezca muy lógico, pero que lo tengamos que decir. Porque les digo, parece que el día de hoy la gente se ofende cuando les dices que nada más vas a orar, como si eso no fuera valioso. Se los vuelvo a leer el verso 11. Por lo cual, porque están sufriendo, asimismo oramos siempre por vosotros. Les digo, me imagino por qué se ofende la gente, porque pues sí, también tenemos del otro lado a hermanos que con tal de zafarse de una ayuda que pueden dar, pues dicen, pues ahí oro por ti, y ni oran. Pero si nosotros somos serios en orar por las peticiones de aquellos hermanos que nos extienden la confianza de que abrirnos su corazón, con toda confianza y con toda autoridad le podemos decir, hermano, estoy orando por usted, y mañana voy a orar por usted, y a los 3 días, ¿cómo va? Estoy orando por usted. Ese es el mejor recurso que podemos dar en momentos de sufrimiento. Ahora, ¿qué oraba el apóstol Pablo? Fíjense lo que dice ahí en el verso 11. Para que nuestro Dios os tenga, ¿por qué? Por dignos de su llamamiento, y subrayen esto, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Para qué oraba el apóstol Pablo? No preferentemente, como se los puse aquí,
no preferentemente para que se cumpliera el deseo de los tesalonicenses. Aunque ustedes van a encontrar muchas oraciones donde Dios contesta las peticiones del corazón. Ahí tenemos el ejemplo de Ana. Señor, dame un hijo. Y Dios le contestó y le dio un hijo. A pesar de que Dios pueda cumplir las peticiones que están en nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a soltar nuestra voluntad por elegir la voluntad de Dios. ¿Qué oraba entonces el apóstol Pablo? Que cumpla su propósito de bondad. Que lo que están pasando no sea en vano, sino que Dios haga una obra, haga un trabajo que dé como resultado una fe más fortalecida, un carácter más robusto, una madurez espiritual. Eso es lo que le pedimos a Dios. Sí habrá momentos donde cumpla las peticiones de nuestro corazón, pero debemos de estar conscientes de que si no las contesta, hay propósitos mayores, más duraderos, más eternos por los cuales Él está trabajando. Como quien dice, cuando oramos, estemos dispuestos a soltar lo que nosotros deseamos y si llega, pues será cuestión de lo que Dios quiso hacer en nuestras vidas. Como Ana. ¿Sí, hermano? Exacto. 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 Justo iba a llegar ahí al punto que nos dice hermano Carlos. Ana, después de haber orado, tuvo paz. ¿Ya le había llegado el hijo? No, pero tuvo paz de saber que lo que Dios iba a hacer con ella iba a ser lo mejor. A Dios le plació darle su hijo y se lo entregó a Dios, porque ella supo aprender a estar satisfecha con o sin hijo. Y dice ahí en el cántico que levanta en el capítulo 2, da a entender que parece que Dios le dio más hijos, ¿no? A la que no podía tener hijos, 7 dice ahí, ¿no? No estamos seguros si fueron más hijos o el 7 lo usa como un simbolismo. Como sea, Ana supo estar en paz después de haber orado en medio de su sufrimiento. Así que, ¿qué oramos en nuestro sufrimiento? Señor, cumple todo propósito de bondad. No quiero echar a perder la obra que estás haciendo, pidiéndote que hagas esto o lo otro. Cumple tu propósito de bondad y vas a experimentar paz. Y si está en el corazón de Dios, darte ese trabajo, darte este aumento, darte salud, darte la recuperación, lo que sea, eso será para cumplir su propósito de bondad en ti. Pero tú puedes descansar en su buena voluntad. ¿Sí, hermana? Sí, exacto. Sí, sí. Exacto. Nos podemos enfocar en los demás. Exacto. Y sí, como les decía hace un momento, tengamos esa autoridad, como les decía, ¿no? Para que si alguien está pasando un problema, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Esa autoridad de creérnosla nosotros primero, que la oración sirve. Que la oración sirve, porque si estamos ahí titubeando y bueno, es que yo no sé qué decirte, porque yo no estoy pasando por tu problema. Y bueno, es válido tener esa empatía, pero vamos con la autoridad de decir, bueno, yo no sé qué decirte, pero seguramente el Espíritu Santo sí, déjame orar por ti. Así se manifiesta el Espíritu Santo en la oración de los santos. Confiesen sus ofensas unos a otros y la oración tiene poder. Vamos a orar y órale, y oramos. No tengamos ese temor. Bueno, lo digo más por mí, la verdad. Ya me estaba entrando esa actitud de, bueno, sí, es que yo qué le puedo decir, ¿verdad? Híjole, es que esa situación está muy difícil. ¿Yo qué? Pues yo no le puedo decir nada, pero puedo orar por él. Y a través de la oración Dios puede hacer algo. Así que es importante todo esto. Así que bueno, llegamos al final del capítulo 1. Tomamos solamente una sesión para el capítulo 1 porque creía que era importante.